¿Puedes presentar hoy? Perfecto. Buenas tardes a todos los asistentes, gracias por su puntualidad. Me da gusto presentar el trabajo a María Fernanda Méndez Encinas y el trabajo que ella desarrolló sobre estructura de la información, una exploración del discurso del Tarahumara de Rocheachi, y que pues es su primera incursión a este ámbito de la estructura de la información. Entonces, ahí yo creo que le pueden llegar a dar comentarios que notan su trabajo. Entonces, adelante, Fernanda. Ok, muchas gracias. Bueno, como ya mencionó la doctora Sarina, el título de mi trabajo es Estructura de la información, una exploración en el discurso del Tarahumara de Rocheachi. Soy estudiante del doctorado en Humanidades. Bueno, mi presentación seguirá la siguiente estructura. Primero iniciaré con el objetivo, los datos, lo del grupo Tarahumara. Voy a hablar de su ubicación geográfica, su número de hablantes, datos tipológicos, nociones teóricas, antecedentes, análisis de los datos, un resumen, consideraciones finales y fuentes. Bien, ¿cuál es el objetivo de mi trabajo? El presente trabajo tiene como objetivo explorar las estrategias pragmático-morfosintácticas de la lengua tarahumara. Especialmente pretende abordar las nociones de tópico y foco como fenómenos que influyen en la estructura de la información en las lenguas. Pregunta de investigación: ¿cuáles son las estrategias de topicalización y focalización en el discurso del Tarahumara de Rocheachi? Es lo que pues, pretendo contestarme con esto. Los datos. El material expuesto en este trabajo pertenece a la variante central del Tarahumara, específicamente de la zona de Rocheachi. La colaboración se realizó en el 2017 con Florester Morales Moreno, una hablante nativa y oriunda de la región. En total se analizaron 4 textos de tipo narrativo. Estos 4 textos están narrados por Florester. El material pertenece a una base de datos de textos orales que representan diversos géneros discursivos en el Tarahumara de la variante central. Esta base de datos fue elaborada por la doctora Sarina Estrada Fernández y financiada por al menos 2 proyectos a su cargo en distintos periodos. Me gustaría mencionar que tengo el permiso de la doctora Sarina para utilizar estos datos. Yo transcribí 3 de los 4 textos junto con Florester Morales Moreno, también me encargué de la glosa. También me gustaría mencionar que Florester Morales Moreno es una persona joven. Cuando grabó este material tenía alrededor de 22 años y también pues es una persona universitaria, ¿no? Pues en aquel entonces todavía era universitaria, pues ahorita actualmente ya terminó. Menciono esto porque más adelante muestro datos de Tarahumara de una mujer mayor, de una mujer mayor que nunca ha salido de su comunidad, y a simple vista yo pude notar que tal vez la otra hablante, esta persona mayor, pues presenta otro tipo, presenta una riqueza tal vez para codificar el tópico, el foco, comparado con Florester Morales Moreno, pues que no encontré con ella. Y pues sí percibí en los datos de esta persona mayor que nunca ha salido de su comunidad. Bueno, al menos es lo que percibo, ¿no? Ustedes ya me dirán al final qué piensan sobre eso. Los tarahumaras. La comunidad tarahumara se ubica en el norte de México, principalmente en el estado de Chihuahua, en la Sierra Madre Occidental, que se extiende a lo largo de los estados de Durango, Sonora y Sinaloa. El grupo tarahumara son los más numerosos en cuanto a población. Según la encuesta intercensal realizada en el 2015 por el Instituto de Estadística de Geografía e Informática, se registraron 73,856 hablantes de tarahumara. Pues ahora en 2020 se levantó otro censo, ¿no? Pero creo que todavía no está disponible la información. Si alguien ya está enterado de que sí ya está, pues se los agradecería. Pero pues, bueno, queda pendiente en actualizar esa información. La lengua tarahumara pertenece a la familia lingüística yuto-azteca
Según Miller, 1983 puntualiza que la lengua se ubica dentro de la ramificación taracaíta, que desprende dos lenguas cercanamente emparentadas, tarahumara y guarijí. Datos tipológicos. La lengua es aglutinante con un cierto grado de polisíntesis, sistema de alineamiento nominativo-acusativo codificado en el sistema pronominal, marcación del núcleo en construcciones posesivas, ausencia de marcación de caso en los nominales y presencia de posposiciones, y muestra un orden de los elementos libres con una fuerte tendencia a colocar el verbo en posición final. Entonces comúnmente puede tener un orden de sujeto, objeto, verbo, objeto, sujeto y verbo, y sujeto, verbo, objeto. Bien, nociones teóricas. La estructura de la información. Según Lambrecht, 1994, define la estructura de la información como una parte de la gramática oracional. Esto quiere decir que las proposiciones, representaciones mentales de un estado de cosas, se emparejan con estructuras léxico-gramaticales, según los estados mentales de los interlocutores, que usan e interpretan estas estructuras como unidades de información en ciertos contextos discursivos. Según Lambrecht, puntualiza 3 categorías relevantes para analizar la estructura de la información en las lenguas. Uno, que es la presuposición y aserción pragmática. El hablante asume acerca del estatus del conocimiento y conciencia del oyente. Por ejemplo, en un intercambio comunicativo, fue María Elena la que se fue. Bueno, y un presupuesto de alguien se fue. Aquí, al darse este intercambio comunicativo, lo que sería el locutor y el interlocutor, hasta cierto punto hay una conciencia, ¿no? De que alguien se fue. Tal vez no sabe quién fue, pero está consciente de su contexto. Identificabilidad y activación. El hablante asume el estatus mental de las representaciones de los referentes de las expresiones lingüísticas al momento de intercambio comunicativo. Por ejemplo, ella se fue, María Elena se fue. Ya en el momento de este intercambio comunicativo, pues se introduce los participantes de primera mano, pero mientras avanza el intercambio, pues estos participantes se convierten, se sustituyen por estas estrategias, ¿no? Por ejemplo, como los pronombres, y el hablante, el interlocutor ya está consciente de que este referente se trata del participante que se introdujo al principio del intercambio comunicativo. Tópico y foco. Tiene que ver con la evaluación de un hablante con la predictividad relativa versus la impredecibilidad de las relaciones entre las proposiciones y sus elementos en situaciones dadas del discurso. Esto se refiere de la manera en que se introduce la nueva información y la vieja información, de qué manera se introduce en el discurso, ¿no? De qué manera se introduce morfosintácticamente en el discurso. Por ejemplo, ¿qué pasó con María Elena? María Elena se fue. María Elena sería la información, la información, sería la información vieja, y se fue sería la información nueva, ¿no? Que sería tópico y foco. Nociones de tópico y foco. El tópico y foco son dos componentes pragmático-discursivos que repercuten en la manera que los hablantes estructuran la información morfosintáctica y cognitivamente al momento de comunicarse. Tópico. Lambrecht define la noción de tópico como una noción relacional dentro de una proposición, es decir, el tópico es aquello de lo que la proposición trata. Asimismo, el tópico puede ser tomado como elemento inicial de la oración, o más bien, según su posición u orden dentro de la construcción misma. En otras palabras, el tópico se define como el referente del que trata la oración y permite hilar la temática del discurso o texto. En este sentido, en un intercambio comunicativo, el hablante locutor debe asumir que el oyente interlocutor es capaz de identificar dicha identidad. El referente puede tratarse de información ya mencionada en algún punto del intercambio comunicativo. Bien,
El foco suele estar definida como la nueva información que expresa una oración o complemento del tópico. Lambrecht 1994 puntualiza que esta noción se define como aquella que se compone de una presuposición, es decir, información que los interlocutores conocen, y una afirmación o aserción impredecible o no recuperable, información nueva. El foco propiamente dicho corresponde a la aserción, o como se indica comúnmente, la respuesta a una interrogación. Lambrecht 1994 clasifica las manifestaciones de foco en 3 tipos. 1, foco del predicado, predica o añade información nueva sobre un referente constante en el discurso. Por ejemplo, ¿qué sabes de María Elena? María Elena reprobó el examen del análisis gramatical. María Elena sería el referente constante que ya fue introducido con anterioridad en el intercambio comunicativo y reprobó el examen del análisis gramatical, sería la nueva información, que sería el foco del predicado. El foco argumental identifica o corrige la identidad de un referente dado en el discurso. Escuché que María Elena reprobó el examen de matemáticas. No, el examen de análisis gramatical reprobó María Elena. Aquí en este caso se corrige el referente dado, ¿no? Porque anteriormente en el intercambio comunicativo se está dando como referente el examen de matemáticas, pero aquí se corrigió, ¿no? De que es el examen de análisis gramatical. Foco oracional es aquella estructura que introduce un participante nuevo, situación o estado de cosas. Aquí tanto el referente y el predicado serían nuevos, es información totalmente nueva, comparado con el foco del predicado, que aquí necesariamente tiene que haber un referente constante. Aquí tanto el referente como el predicado es información totalmente nueva. Por ejemplo, ¿qué cuentas de nuevo? María Elena publicó un libro. El tópico y el foco expresa comportamientos gramaticales, mientras aspectos prosódicos, que no abordaré en mi trabajo, marcadores gramaticales específicos, formas de los constituyentes nominales, posición y orden de los constituyentes en la oración, construcciones gramaticales complejas, la ocurrencia de elementos deícticos, demostrativos y léxico específico. Antecedentes. Bien, como primer indicio para hablar de tópico y foco en Tarahumara, es mediante la marcación de una partícula, que sería co. Pero inicialmente esta partícula co se analizaba como énfasis. En Brambilla 1953 registra el elemento K como encargado de dar énfasis en pronombres personales de primera y segunda persona cuando son sujetos de la oración. Burgess 1984 registra el crítico co y su alternante K como elementos que pueden ocurrir al final de palabra expresados en el clímax de una narración y en otros contextos de énfasis. Por ejemplo, el crítico co suele ocurrir en palabras temporales como un marcador temporal, como se observa en 1, en 1A, en 1B y en 1C. Ahora, ayer, hace mucho tiempo. Okay. Y el crítico co suele marcar el participante principal de los verbos. Por ejemplo, después tú subes a la cima de esta empinada cresta. Y aquí podemos observar cómo este clítico K suele adherirse a pronombres o a verbos. Bueno, este clítico por mucho tiempo se analizó de esa manera como una especie de enfático, pero ya en estudios recientes pues se empezó a determinar que no tenía esta función enfática. Bueno, también en Guarijío, que es como que es una lengua emparentada, también inicialmente este clítico se analizaba como un enfático. De igual manera, en Guarijío se documentó la presencia de la partícula gari y sus alternantes ga, go, ka, ko, con una función enfática, pero sin dar más detalles sobre su uso. Estrada Fernández 2018 propone esta partícula con una función de tópico o foco. Obsérvese en el ejemplo 3. El maíz es el corazón de Dios. Esta partícula gari
al inicio que era analizada como enfático, pues la autora propone que ya es como un tópico, ¿no? Pero pues en este caso no tenemos el contexto de donde sacó esa cláusula, pero siendo un tópico, pues, es seguro de que se haya mencionado anteriormente, ¿no? Al inicio de la narración. Bueno, ya como les mencionaba, en estudios ya recientes, esta partícula se empezó a considerar como un marcador de tópico y foco. Y pues se empezaron a documentar otras alternantes, ¿no? De esta partícula, que en este caso sería Ba, Ko, y sus alternantes Go, Ku, Ka, Ke, ¿no? En el tarahumara se observa una frecuencia de partículas discursivas que muestran una funcionalidad pragmática de información para marcar tópico y foco. Esto se documenta en Valdés Jara 2013, Morales 2016 y Estrada Fernández 2018. Según Estrada 2018, en el caso de la partícula de Q, ocurre cuando el tópico no está manifestado fonéticamente. Con esto quiere decir que hay una ausencia léxica del referente dentro de un límite sintáctico. En cambio, ko suele aparecer cuando el tópico está codificado explícitamente. Obsérvese los ejemplos 4a y 4b. Entonces, según la autora, cuando hay una partícula Q, significa que el tópico no está expresado, pero cuando tenemos una partícula Ko, el referente sí está expresado, por ejemplo, como se observa en 4a. Y en otras comunidades también hay cargos. Comunidades sería la entidad topicalizada, pero aquí en 4a sí está expresada. También hay cargos. Bueno, aquí cargos, que sería la entidad topicalizada, no está expresada, pero en cambio está esta partícula Q, para indicar que ahí hay un referente, ¿no? Se refiere a algo que ya se ha mencionado con anterioridad, pero no está expresado. En 4b también podemos observar este ejemplo con la partícula co, pero como al ser partícula co sí está expresado la entidad topicalizada, pues mi esposo se llama José Juan. Entonces, esposo es la entidad topicalizada y está acompañada con esta partícula. Otra estrategia para topicalizar en el tarahumara es este demostrativo Echi que registra la autora. El demostrativo Echi y la codificación de un nombre antepuesto son otras estrategias disponibles para la marcación del tópico. Por lo general, estos elementos se colocan en posición extracausal, left fronting, según Estrada Fernández 2018. Por ejemplo, como se observa en 5 y en 6. Así, ciertamente, los gobernantes son divididos en 3 cargos. Bueno, estos sería la entidad topicalizada, que serían tal vez que son los cargos, ¿no? Pero no están mencionados aquí, están, por así decirlo, topicalizados con este demostrativo Echi, pero probablemente ya se mencionó con anterioridad, ¿no? A lo que se refería. Y pues también otra manera de topicalizar es poniendo un nombre al inicio, ¿no? El hombre que está aconsejándonos, que probablemente se refiere a una persona que tiene un cargo, ¿no? Que es el elemento topicalizado. Otro mecanismo destacable es la codificación del demostrativo Echi como el tópico referente junto a la partícula Ko y el evidencial vela, pues, como marcadores y el evidencial vela como marcadores de foco. Los 3 elementos conforman una sola unidad prosódica focalizada. La segunda ocurrencia de Ko al final del enunciado ocurre en segunda línea, remite nuevamente al referente nombrado, como se observa en 7. Pues este fue puesto lentamente en la comunidad desde un principio como abanderado. Bien, Echi se refiere a una entidad topicalizada, pero también este demostrativo está acompañado con una partícula Ko, que también esta partícula Ko sirve para focalizar, pero en este caso la partícula Ko
está dando información nueva sobre el elemento topicalizado, ¿no? Pues este fue puesto lentamente en la comunidad. Ya en una segunda instancia, otra vez vuelve a aparecer el tópico, esta partícula CO como elemento que está topicalizando, como elemento topicalizado que se refiere a la comunidad, no está topicalizando a la comunidad. Asimismo, Estrada Fernández 2018 expone que el foco puede ser codificado a través de la partícula Iyeri. Este elemento se encuentra pospuesto a cada uno de los nombres con que se nombra la comunidad tarahumara a cada uno de los cargos. Veas el ejemplo 8. A lo que se les dice lo que se llama chapillo mayor capitán alguacil. Entonces, al momento, al mencionar cada cargo, se utiliza esta partícula Iyeri, ¿no? Entonces, el chapillo, Iyeri, Mayolá, Iyeri, para dar a entender pues que todos los cargos que se están mencionando, pues es información nueva para el interlocutor. Otra estrategia para marcar el foco es mediante el demostrativo GEPI o su variante GEPU, cuando hay una entidad plural definida. Como se muestra en 9, los que ahí son puestos y nombrados están apegados al gobernador mayor en el gran pueblo, como se observa en 9, y pues estos son ciertamente los que guían a los que viven en este pueblo, a los aramuris. Ok. Aquí, bueno, lo que es el pueblo sería los que serían, los aramuris sería la entidad topicalizada, ¿no? A partir con este demostrativo GEPU. Y ya, de manera de resumen, los tarahumaras utilizan diversas estrategias para marcar el tópico y foco. En ellas se identifica el uso de partículas discursivas ba, ko, ku, ka, ke. La partícula Q cuando el tópico no está manifestado fonéticamente. La partícula ko cuando el tópico está codificado explícitamente. El uso del determinante echi o un nombre al inicio de la construcción, y en el caso de foco, el uso de la partícula yeri pospuesto en nombres, el uso de los demostrativos GEPIS o su variante GEPU cuando hay una entidad plural definida, y el uso de partículas discursivas. Ok. Eso ya es como un antecedente, ¿no? De lo que se ha hablado del tópico y foco en el tarahumara. Ya para adentrarme al análisis de mis datos, me gustaría contextualizar un poco, ¿no? Ellos. Como mencioné al principio de la presentación, trabajé con 4 textos. Estos 4 textos están narrados por Florester Morales. En ellos nos cuenta su experiencia como mujer aramuri y hablante de la comunidad. En un primer texto nos habla sobre la preparación de un platillo tradicional, que es los llamados shuermi, que es un tipo de tamal sin relleno. En un segundo texto nos habla sobre su familia, las actividades que se realizan en Almilpa y algunas creencias que tienen los tarahumaras con respecto a las actividades agrícolas. Ya en un tercer texto nos narra este cambio que tuvo de vivir de la sierra a la ciudad, y ya en un cuarto texto nos habla sobre, ya de manera más detallada, sobre su experiencia de vida. Okay. Primeramente, pues como mencioné en los antecedentes, la partícula ko funciona como un marcador de un tópico explícito. En los textos pude observar pues, que esta partícula ko se acompaña con elementos topicalizados que se ubican al inicio del núcleo predicado. Por ejemplo, como se observa en 10 y 11. El tamal shuermi se enrolla con hojas verdes. Ok, en este texto se hablan, como les mencionaba al anterior, de los tamales. El tamal shuermi se enrolla con hojas verdes. El shuermi es el elemento topicalizado. Ya se había mencionado anteriormente en el discurso. Y aquí en este caso el hablante lo vuelve a traer a colocación en algún punto y utiliza esta partícula ko. Esta partícula ko también se puede observar en 11.
Hoy yo ya no estoy sembrando porque estoy en la escuela. Aquí la partícula co está acompañada de un pronombre de primera persona. Esta primera persona es la misma narradora y por eso quise contextualizar los textos antes de iniciar el análisis de los datos, porque la mayoría, los 4 textos, la misma narradora es partícipe, ¿no? de la información. Muchas veces ella pues se menciona a sí misma, ¿no? Porque las historias comúnmente se tratan de ella. Y otra característica muy común de las narraciones tarahumara es que ellos suelen introducirse al inicio de la narración. La mayoría de las veces, a lo que yo he podido observar, es que ellos se mencionan, ¿no? Por ejemplo, me llamo Florester Morales Moreno y hoy les contaré algunas cosas. O cuando yo era pequeña, por lo tanto ya en este punto, en 11, ella ya se había introducido, ¿no? Como un participante nuevo que iba a influir en la narración. Entonces, pues es muy común que en las narraciones se encuentre esto, ¿no? De que esta partícula co topicalice un pronombre de primera persona. Como también ya mencioné los antecedentes, la partícula co funciona como un marcador de tópico no expresado, como se observa en 12 y en 13. Se preparan más bien en verano. ¿Qué es lo que se prepara? El chuermi, los tamales chuermi. Aquí en este caso no está mencionado, no está mencionado este elemento topicalizado, pero en cambio esta es la partícula co y no se encuentra al inicio del predicado como en los ejemplos anteriores. La partícula co pasó al final de la cláusula y pues no está mencionado el elemento topicalizado que serían los tamales. En 13, si lo lavas totalmente, se muele. Aquí no está mencionado el elemento topicalizado. En este caso hablaba del nixtamal, que ya se había mencionado anteriormente. Y en 13 menciona algo de cómo se prepara, ¿no? ¿Qué se tiene que hacer para preparar el nixtamal? Aquí si lo lavas totalmente, se muele. Aquí igualmente aparece esta partícula co, pero no se menciona el elemento topicalizado. La partícula co y un nombre antepuesto como marcadores de tópico. Otra estrategia que utiliza el tarahumara es la de anteponer un nombre, por ejemplo, como en 14, mi papá aún sigue viendo la luna. Mi papá sería el elemento topicalizado, que en este caso ya se había hablado con anterioridad del padre. Y en algún punto de este fragmento de la narración, y sigue viendo la luna, porque le dice cuándo sembrar y cuándo no tiene que sembrar. Volvemos a percibir esta partícula co, pero aquí en este caso no está mencionado el elemento topicalizado, ¿no? Al menos en este punto en este punto del fragmento. El elemento topicalizado se había introducido muy al inicio con un nombre, ¿no? Que sería mi padre. Es otra de las estrategias para topicalizar el tarahumara de Roshashi. Ok. También se observó en el discurso que también se utiliza esta estrategia del demostrativo. En 15 es la información nueva, ¿no? Pues se cosechaba frijol, maíz, papa y calabaza. Esto es la información nueva. Se puede decir que es como un foco argumental. Y en 16, eso era lo que se cosechaba donde nosotros vivíamos. Echi, que sería la estrategia para topicalizar los elementos nuevos que se mencionaron en 15, pues se refiere al frijol, al maíz y a la calabaza. Este modo demostrativo está antepuesto, ¿no? A lo que sería al núcleo predicado. Ok. Ya voy a hablar de lo que es el foco, sobre el foco. Creo que no lo mencioné, pero al menos, bueno, sí lo mencioné porque está ahí en mi parte de nociones teóricas. Intento utilizar esta clasificación de Lambrecht y aplicarla en los textos, ¿no?
Entonces, hablo del foco argumental. El foco argumental también puede ser introducida por esta partícula co, por ejemplo, como en 17 y en 18. Yo soy nombrada Sewa Flor y les hablaré de algunas cosas. Como les mencioné anteriormente, por lo general es como, así inicia la mayoría de las narraciones en Tarahumara, como ellos introduciéndose muchas veces como partícipes de la narración, y en este caso con Flor, porque la mayoría de las narraciones también ella influye, ¿no? También ella se menciona, es partícipe de los eventos. Y una particular, pues es que esta partícula co suele aparecer con pronombres de primera persona y siempre posicionados al lado izquierdo, ¿no? No como vamos a observar más adelante en otros tipos de estrategias. Igual en 18, mi madre es la maestra. Aquí mi madre es el elemento, es el participante nuevo, es el elemento focalizado nuevo, por lo que se acompaña con esta partícula co. Aquí hay un error de glosa. Aquí tendría que ser como foco, ¿no? Pero mi madre fue un participante nuevo que nunca se había introducido, al menos en ese momento, ¿no? Entonces aquí en este caso no sería tópico, sería una focalización. Okay, otro tipo de foco es el foco predicativo. Aquí, como menciona Lambrecht, el foco predicativo es información nueva de un referente ya dado. Como esto se observa en 19 y en 20, entonces se quiebra la hoja. La hoja, que sería el elemento topicalizado que ya se había mencionado anteriormente en el discurso, pues sería el referente constante, y la información nueva de este referente constante, entonces se quiebra, ¿no? Y en este caso se utiliza el co antepuesto al predicado para introducir esta información nueva. Y aquí el tópico ya no está puesto al inicio del predicado, pasa al final, ¿no? Pasa al final. Esto también se puede observar en 20. Mis padres aún están sembrando mucho. Mis padres sería el elemento topicalizado, el elemento constante, ¿no? El referente constante. Y aún están sembrando mucho sería la información nueva de este referente constante. Igual manera, aquí aparece partícula co al inicio al inicio al inicio de la cláusula. Ok. Ya finalmente, la partícula co como marcador de foco oracional, como menciona Lambrecht, aquí tanto el referente como la información es nueva. Antes se hace el nixtamal y entonces se lava el nixtamal. Aquí partícula co está acompañada con este adverbio de lugar. Se introduce, luego sigue la información nueva, que es hacer el nixtamal. Y entonces se lava hacer el nixtamal, entonces ya pues se queda como información totalmente nueva, ¿no? Y se introduce un nuevo participante que sería el nixtamal. No se le echa nada como al marushi. Aquí de igual manera se introduce un elemento nuevo, un referente nuevo, que sería el marushi, que nunca se había mencionado en ningún punto de la narración. Y aquí no se le echa nada, sería como la información nueva de ese nuevo referente. Y al finalmente otra estrategia para expresar el foco oracional sería poner un nombre al inicio de la cláusula. Tal vez el papá de mi hijo le enseñe cómo trabajar en la milpa. El papá de mi hijo es un referente que no se había mencionado en ningún punto de la narración, y se pone al inicio de la cláusula, y bueno, que tal vez le enseñe cómo trabajar en la milpa, sería la información nueva dada de este nuevo referente. Ya como resumen, el Tarahumara utiliza diversas estrategias para marcar el tópico, el foco. En ellas se identifica
el uso de la partícula discursiva co, cuando el tópico no está manifestado fonéticamente, cuando el tópico está codificado explícitamente, el uso del determinante echi o un nombre al inicio de la construcción. Y en el caso de foco, también igual el uso de la partícula co. En el foco argumental, la partícula co se pospone a un pronombre personal o un nombre. El foco predicativo, la partícula co se antepone al predicado. En el foco oracional, la partícula co se antepone o se pospone al predicado, que aún no podría dar una explicación por qué ocurre este tipo de movimiento, ¿no? Aún no podría dar una respuesta ante eso. Y el uso de un nombre al inicio de la construcción al focalizar una oración. Ya como consideraciones finales, pues quedaría corroborar los aspectos mencionados mediante un análisis prosódico que no se abordó en este trabajo, explorar diversos géneros discursivos con la finalidad de identificar otros mecanismos especializados. Bueno, en este punto fue es lo que me gustaría mencionarles, ¿no? En mis antecedentes presenté los datos del artículo de Estrada Fernández. Más o menos conozco la fuente de los datos y sé que es de una hablante que nunca ha salido de su comunidad, que es mayor que Sewa, y ahí no sé si se pudo observar que al parecer esta hablante tiene otro tipo de estrategias para codificar el foco y el tópico, que no lo observé en Florester. Tal vez esto se debe a la edad, ¿no? Y a la edad de que pues Florester pues salió de la sierra, de que ya es una persona universitaria. Tal vez no lo puedo afirmar. Es el tipo de narración, que es el tipo de narración. Ya quedaría explorar, ¿no? En otro tipo de narraciones, a ver si se encuentran otro tipo de estrategias o parecidas a las que se observó en el artículo de Estrada Fernández. Y pues eso es algo que quedaría pendiente de ver y abordar estas estrategias descritas cuantitativamente en los diferentes textos. Y estas serían mis fuentes, y pues quiero agradecer a la doctora Sarina por poner a disposición sus datos, y a la doctora Paola Cuneo, porque gracias a ella y su curso pude realizar este trabajo. Y esto sería todo. Muchas gracias, Fernanda. Entonces, queda libre para cualquier intervención, preguntas acerca de tu trabajo. Si hay alguien que se interese por hacer algún comentario y alguna pregunta. Nadie. Yo tengo una pregunta. Adelante. Pues, bueno, es muy interesante, ¿no? La descripción que haces de este elemento, de este marcador de tópico que es el co, y veo que pues tiene, o sea, puede aparecer en varias partes de la oración, ¿no? Y dependiendo de las características de estas, ¿no? De estas cláusulas. Pero me llama la atención, por ejemplo, el demostrativo exit, ¿no? Que presentas. Y me gustaría preguntarte si solo este demostrativo puede aparecer como esta marca de tópico, o si los demás demostrativos también pueden aparecer en este contexto y con esta función, ¿no? Bueno, no sé también, ¿no? Si hay varios demostrativos en la lengua, pero creo que si uno de estos con esa función, posiblemente existan otros, ¿no? Que puedan tener estas funciones o esta función de tópico. Pues estaría pendiente, ¿no? Es como mencionaba de que pues tal vez existan otro tipo de estrategias. Tal vez aquí en el caso de Florester no se pudo observar, tal vez por ser una persona joven, ¿no? De que salió de su comunidad. Tal vez él también influyó el tipo de narración, ¿no? El tipo de narración que estaba contando. No sé, no sabría decir si
si otro tipo de demostrativos pueden tener esta misma función. Ya quedaría cosa de ver también con otros hablantes, ¿no? Con el perfil de otros hablantes, tal vez pueda percibirse o encontrarse algo. Sí, gracias. Creo que esa es una evidencia, ¿no? De que puede ocurrir más cosas con los demás demostrativos si es que la lengua tuviera más demostrativos. Gracias. ¿Alguien más? Yo quiero hacer una pregunta. Adelante, Juan Pablo. Fer, ¿notaste si hay un cambio cuando el tópico es introducido por primera vez a cuando es introducido ya subsecuentemente? Pues de hecho sí, ¿no? Por ejemplo, cuando tenemos por ejemplo, que se quiere expresar información nueva de un tópico, cuando se introduce por primera vez, al parecer suele aparecer al inicio, ¿no? De la cláusula, como observamos, puede iniciar al inicio de la cláusula, ¿no? Como antepuesto al núcleo predicado. Pero cuando ya, me imagino que ya se ha mencionado varias veces este referente topicalizado y se quiere dar información nueva de este referente topicalizado, ya no aparece al inicio de la cláusula. Esto es constante, fue como que la estrategia más común que encontré, de que este elemento topicalizado ya no aparece al inicio de la cláusula, sino al final, suele ponerse al final del núcleo, por ejemplo, como en 19 y en 20. Entonces se quiebra la hoja que sería el elemento topicalizado, ya no aparece al inicio, ¿no? Se introduce al final. Y en otras ocasiones como que aparecía al inicio comúnmente, o por ahí. Es algo que pude percibir que ocurría con los elementos topicalizados. No sé si responde tu pregunta. Sí, nomás te preguntaba porque en el guarijillo pues funciona igual, ¿no? Igual aparece cuando es recién introducido al principio y luego ya aparece en otro lugar. Generalmente de manera posverbal. Gracias. ¿Alguien más? Yo tengo una pregunta también. Observación, pregunta. Sí. Pues muy interesante el trabajo. Tengo una pregunta con respecto a esta afirmación que haces sobre que las narraciones siempre se inician introduciéndose, ¿no? Las personas. Porque dices que es algo que se hace siempre en las narraciones. Al menos lo que pude al menos lo que yo he podido observar, también quiero recalcar que nunca había trabajado con narraciones, al menos en este principios de año, es como que mis primeros acercamientos, ¿no? Tampoco he hecho trabajo de campo, ya sí en la comunidad. Entonces, al menos lo que yo he podido observar con el material que yo he podido ver, así pasa. No sé, tal vez tú me pegues un jalón de oreja y me digas todo lo contrario. Es que no quiero que lo tomen, que se tome como una afirmación de que ya lo doy por hecho. Sí, no, solamente, y justamente va como a mi segunda pregunta, ¿no? Pero quería saber si no pudiera ser esto simplemente una influencia de la metodología, pues, ¿no? De cómo se le pide a la persona, no sé, platícame de esto, y la persona te dice, bueno, como parte de la creación de los metadatos, ¿no? Del texto, pues puede decirte la persona, bueno, yo me llamo tal y voy a hablarte de esto, ¿no? Y entonces aparece siempre en las narraciones. Y la segunda cosa muy relacionada con esto, o sea, a mí me parece, ¿no? Genial que hayas iniciado como desde el texto. Y te felicito por eso. Pero también me parece que, y bueno, ya nos podrás comentar un poco sobre esto, me parece que es bastante necesario para este tipo de contrastes, ¿no? De tópico y de foco, pues la elicitación, ¿no? Muchas veces queremos huir de la elicitación, pero para este tipo de contrastes me parece que sí es necesario. Y me preguntaba si, ¿no? Si hay
no sé si estás haciendo pruebas también con elicitación para justamente hablar de estos cambios, ¿no? Entre si es un elemento que ya se mencionó antes, que no se mencionó, que está implícito, explícito, etcétera, ¿no? No sé si nos puedes comentar un poco sobre eso. Bueno, no, desgraciadamente, pues no estoy, ¿cómo podría decir? Pues es un trabajo como, es un primer acercamiento, ¿no? No sé si más adelante, sí se me hizo muy interesante la temática, pues sí sería muy interesante hacer ese tipo de pruebas. Pues por el momento, como mencioné al final, pues fue como un pequeño trabajo que surgió a raíz de un curso que tomamos con la doctora Paola Cuneo, y pues en ese momento es el material que tenía, ¿no? Y dije, no, pues sí puedo sacar algo de ahí. No, pues es muy poco tiempo y por las circunstancias no pude hacer ese tipo de pruebas. No pude hacer ese tipo de pruebas, pero pues sí sería muy interesante hacerlas, ¿no? En un futuro, no dejar este trabajo allí al olvido. Pero de hecho, esas pruebas que mencionas en la tesis de Morales, 2016, Morales. sí, hace esas pruebas, ¿no? Hace estas pruebas con respecto al menos este marcador de tópico. Sí, bueno, ya no sé si haya más preguntas por ahí, tenía otra. Hazla. Sí, pues mira, yo trabajo en un rarámuri ahí muy cercano a Rocheache, Norogache y cercanos. Entonces, pues me preguntaba también, porque al menos yo inicié también el análisis, ¿no? Como con este CO que aparece por todos lados, a veces es tópico, a veces es foco, a veces es tópico, a veces es foco, ¿no? Y entonces me pregunté si no sería ya una función sintáctica lo que está cumpliendo, ¿no? Y no sé si has pensado en un análisis como por esas líneas. Sí, de hecho, me recuerdo que lo mencionaste hace 2 semanas y sí se me hizo muy interesante, pero pues todavía no he llegado a ese punto de reflexión, pero sí sería muy interesante observarlo bajo esa perspectiva, porque al menos, bueno, tal vez eso te influye también por el tipo de metodología, ¿no? Porque yo al inicio trabajé con material elicitado, con sus cláusulas bien ordenaditas, ¿no? Como que con el orden de las cláusulas muy constante, ¿no? Por el tipo de metodología del material licitado. Y siempre suele aparecer ese como al parecer un marcador de sujeto, ¿no? Por ejemplo, María come manzanas. Siempre aparece ese al menos en el material licitado que trabajaba. Entonces, no sé si ya sería como que este empieza a tener una función gramatical, no sé, al menos eso se podría percibir en el material licitado, pero pues ya es otra cosa verlo en el discurso. ¿Alguna otra persona que quiere intervenir? Hola. Sí, adelante. ¿Sí? Rodrigo. Sí, hola. ¿Se escucha bien? Sí, se escucha bien. Perfecto. Relacionado con bueno, en primer lugar, muchas gracias y felicitaciones. Gracias. Relacionado con la última pregunta, quería hacer un par de consultas. Primero, si acaso se le conoce alguna relación diacrónica en su origen con algún otro elemento, por ejemplo, con demostrativos o con algún otro tipo de marcador. ¿Es algo o se estima o es una partícula que no parece tener alguna relación con ninguna otra? Bueno, no he podido rastrearla ya desde un aspecto diacrónico, pero sí sería muy interesante verlo también bajo esa perspectiva. No te sabría decir, no tuve la oportunidad de rastrearlo. Sí hay Claro, entiendo perfectamente que en lenguas indígenas, sobre todo cuando no existen registros de muchos siglos,
veces es complicado, pero podría un indicio ser, por ejemplo, su material, si comparte material fonológico, simplemente para elaborar alguna inicial de que pudiera tener algún, alguna relación eventualmente diacrónica con otro elemento. Lo menciono porque en la lengua en que yo trabajo hay un elemento que ocurre de manera muy ubicua, que comparte similitud fonológica con demostrativos, y que al parecer sí podría ser uno de sus orígenes. Lo pregunto por ese lado. Segundo, ¿conoces, perdón, quiero preguntar si es que este elemento co, ¿qué tan obligatorio es cuando se codifica tópico, por ejemplo? ¿Aparece siempre o existen oraciones donde no esté? Pues es algo muy constante. Este COP suele aparecer suele ser muy productivo en las narraciones y también, como mencionaba, en el material licitado. Sí he visto que algunas veces se omite, pero no sé, todavía no, no sabría, no sabría explicar bajo qué contextos, ¿no? No sé si siempre cuando se omite este co está relacionado con la estructura de la información o es solo tal vez algo del hablante, ¿no? De que no lo mencionó simplemente por, no sé, por economía o lo omitió. No sabría dar una información, pero al menos no sabría dar una respuesta así certera en este momento. Pero sí podría decir que este es bastante productivo. Es bastante productivo. Suele, hasta sí se podría considerar, como ya mencionaba las preguntas anteriores, que tal vez ya empieza a tener como hasta una función gramatical, ¿no? No lo sé, sería cuestión de ver. Y sí se suele emitir, pero bajo qué contextos o bajo qué motivos todavía no podría darte una respuesta así certera, ¿no? Si ya es cosa del hablante, decisión del hablante, o ya está motivado por algo. Perfecto, gracias. Lo consulto, no porque no quiero dar a entender, por favor, que no sea totalmente obligatorio pueda significar que no es un marcador de tópico de foco, no explicar eso. Simplemente podría ser un indicio, eventualmente, de que también me llama la atención que sea al mismo tiempo pueda ser marcador de tópico y de foco. Tomándome de la última pregunta, quería sugerir que eventualmente hay autores que identifican otra función de la estructura informativa relacionada con foco, que es, algunos denominan focalización, Chuck denomina focalización, y que, claro, está también en Lambrecht, pero Lambrecht en foco incluye la aserción pragmática y la focalización pragmática. Entonces, la focalización sería uno de los elementos del foco, digamos, especialmente aquella que se presenta en foco contrastivo o en tópico contrastivo. La focalización se refiere especialmente a aquellos elementos, dice Melchuk, comillas, cognitivamente prominentes o especialmente prominentes. Entonces, podría ser eventualmente que si puede acompañar foco tópico, que se refiere a aquellos que son especialmente prominentes. Eso quería señalar como quizás como una ruta a explorar, porque es algo que tengo yo también, bueno, que observo en la lengua que estudio. Ok, sí, muchas gracias, no lo había tomado de esa manera, pero sí sería muy interesante ya verlo, pues ya de una manera más profunda. Pues ese trabajo es como que apenas un primer acercamiento para mí, pues yo espero en un futuro, porque la verdad pues sí me gustó bastante la temática, poder desarrollar un poco mejor estas ideas. Pero agradezco mucho la observación y sí, suena muy interesante.
Pues estamos a 1 minuto de la hora. No sé si hubiera alguna otra pregunta. Y si no lo hay, pues... Yo solamente un comentario sobre lo que mencionaba Rodrigo, ¿no? Y ya, quizá también te sirve a ti, bueno, muy probablemente te sirve a ti también, Fernanda. Mencionabas al inicio, ¿no? Que no sé si era Brambilla o Burgess, creo que Brambilla decía, ¿no? Que hay esta forma K de enfático que relacionamos con co también, que sirve como un enfático. Y que esa forma ya está en algunas ocasiones lexicalizada, ¿no? En algunas formas como Jepuka, creo que lo pones por ahí, y también pones entre los ejemplos Jepuna, ¿no? Que bueno, yo Jepuna ya lo entiendo como un pronombre indefinido, pero justamente una de las pruebas que proporciona Morales es que, por ejemplo, si queremos preguntar quién es, ¿no? Decimos Jepuka who, solamente el pronombre interrogativo y who, quién es. Si decimos Jepuka ko who, es agramatical, justamente porque estás introduciendo de nuevo esta partícula ko en coocurrencia con digamos, un elemento que ya lexicalizó esa parte, ¿no? Que ya integró esa parte co dentro de la palabra interrogativa. Entonces, no sé, por ahí quizá tendrías también una forma de verlo, ¿no? De cuál pudiera ser exactamente. Por ejemplo, que no puede ocurrir en preguntas es algo que te dice bastante, pues. Sí. Solo eso. Gracias. Gracias, Jesús. ¿No hay nada más? Pues, bueno, te agradecemos, Fernanda. Yo tengo mis comentarios, pero te los voy a dar aparte. Ok, los espero. Pues muchas gracias a todos. Bueno, hasta luego. Entonces, muchas gracias por estar aquí asistiendo. Buenas tardes. Ya, que la pasen. Gracias. Hasta Hasta luego. Gracias. Sí, No sé, gracias. viernes. Bye. Bye. Gracias. Bye.